Buenas tardes, estimados alumnos. ¿Pueden escucharme? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Se le escucha? Muy bien. Muy bien, chicos, son 89. Bueno, están entrando, parece ser. Ya vamos a dar entonces inicio. Voy a ir compartiendo la pantalla para el tema de hoy. Vamos a ver. Compartir. Ustedes ya terminaron todo lo que es respiratorio, ¿no? Ahora se supone que eso ya lo han estudiado, han dado examen también. Así que vamos a ver ahora la fisiología cardiovascular. Bien, ¿se puede ver la pantalla? Antes, antes quiero ver algo. Un ratito, me da un minuto, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Muy bien. ¿Ya pueden escucharme? Sí, doctor. Cierto.
Bien, vamos a ver un caso clínico que pueden ustedes recibir en emergencia de pediatría, ¿no? Un bebito de 3 meses extraído por su madre y les dice que tiene tos, que empezó hace varios días, nota dificultad para lactar, con sudoración profusa y hoy observa que se hunde sus costillas y tiene quejido. Ustedes lo examinan, pesa 6 kilos, una frecuencia cardíaca de 178, frecuencia respiratoria 64, saturación de oxígeno 96, tiene tiraje subcostal, intercostal y aleteo nasal, ¿no? En el examen físico encuentran crepitantes en bases de ambos campos pulmonares, los ruidos cardíacos son taquicárdicos, evidentemente, y el abdomen está distendido y difícil de evaluar porque está irritable, ¿no? A ver, ustedes vean ahí qué signos, síntomas son importantes, ¿de acuerdo? ¿Qué encuentran en el examen físico de este paciente? Y con esa información, vamos a plantear cuál sería su probable diagnóstico, el más probable. A ver, chicos, ¿quién quiere participar? ¿Alguien? Ya ustedes han estudiado bastante la parte respiratoria, qué síndromes pueden ver, qué síntomas o signo del examen físico les llama la atención. A ver, ¿quién quiere participar? Álvaro o Amán. Muy bien, Álvaro. Sí, doctor. Bueno, el bebé tiene como tal una disnea ya para lo que vendría a ser, o bueno, disnea al reposo. Tiene ciertas dificultades también igualmente cuando realiza actividades como son la lactancia propiamente. Hay cierto esfuerzo respiratorio, como expresado en los que vendría a ser los tirajes. Y los crepitantes también son algo interesante, ¿no? Bueno, nosotros nos han enseñado en neumonía que existen los crepitantes, pero son unilaterales. Sin embargo, acá son envases y son a predominio de Bueno, ambos campos pulmonares. Entonces, recordemos que los crepitantes son indicador de compromiso alveolar. Las neumonías bacterianas suelen dar crepitantes unilaterales. Las neumonías virales muchas veces son bilaterales. ¿De acuerdo? Muy bien, Álvaro. Muy bien. Bien, entonces vamos a ver aquí. Acá tenemos cuáles son los diagnósticos más probables. Vamos a ver, vamos a salir de la pantalla para que ustedes puedan. ¿Dónde está? Ya acá. Creo que he puesto acá un cuestionario. Y ahí está. ¿Pueden ver la votación? A ver, chicos, voten. Cada uno desde su PC, desde su celular, de repente, tablet, marquen qué diagnóstico es la más probable. Solamente es una, se puede marcar solamente una. A ver, ¿están viendo esa pantallita o no? No, doctor. No, doctor, no sale nada. ¿No se ve? ¿Por qué? Ah, ya tengo que poner iniciar. Ok, ahora sí. Ahora sí pueden ver qué diagnóstico creen ustedes que es el más probable con la signología puesta, ¿no? De un bebito de 3 meses, recuerden. A ver, están votando hasta ahora 37 personas de ciento y tanto. Mm, ya votaron 66, así que un poquito más, 2 minutos, por favor, para terminar la votación. Muy bien. Vamos a, ya viene todo. Hay 77 que han votado de 104. Me faltan 26 alumnos votar. Probablemente solo se hayan conectado y han dejado el teléfono o la computadora fuera. Bien, con el 80% de la participación voy a cerrarla, ¿de acuerdo? Ya, terminamos. Bien,
Quiero mostrarles lo que han ustedes respondido. Ya, pueden ver que en primer lugar el 46%, poco menos de la mitad, piensa que es una insuficiencia cardíaca. Un 16% piensa que es una neumonía. Un 23% una cardiopatía congénita y un 14% es una bronquiolitis, ¿no? Eso es lo bonito de la medicina, ¿no? La medicina da para mucho. De repente acá podríamos cada uno sustentar por qué piensa que es una neumonía, una bronquiolitis, una cardiopatía congénita, una insuficiencia cardíaca. Bien, entonces este lo vamos a dejar allí, por favor, porque al finalizar la clase vamos a hacer la misma pregunta y vamos a ver si cambian sus respuestas, ¿de acuerdo? Y explicaremos un poco en relación al caso clínico. Así que vamos a detener esto y vamos a seguir compartiendo la pantalla. En este paciente, ¿qué exámenes le pediríamos? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué exámenes vamos a pedirle a este paciente para poder confirmar o descartar nuestro diagnóstico? A ver, ¿alguien quiere participar? Levanten la mano, por favor, los que quieran participar. Marisol Céspedes, Sí, doctor. a ver, ¿qué examen le pedirías a este niño en tu emergencia? Un electrocardiograma. Un electrocardiograma. Sí, vale, puedes pedir un electrocardiograma. ¿Por qué te sería útil el electrocardiograma? ¿Qué quieres saber en el electrocardiograma? mm, para observar cómo está las ondas cardíacas. Sí, el electrocardiograma es un conjunto de ondas, B1, B2, B3, ALF, ABTF, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué nos es importante? ¿Para qué lo estoy pidiendo? ¿De qué me sirve? Para saber si hay una insuficiencia. El electrocardiograma no te va a decir si hay insuficiencia. No, 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 definitivamente. En el adulto, ustedes sí han aprendido, por ejemplo, cuando llega un paciente mal, piensan que tiene un infarto, ¿para qué piden un electrocardiograma? Para descartar una cardiopatía. En el adulto, si yo pienso que es un infarto, doctor, miro Para para ver ver si hay. las arritmias y en caso de paro, si es que hay alguna elevación del complejo QRS. Si hay, exacto. O sea, si yo pienso que es un infarto, tengo que ver cómo está el complejo CT. QRS, la onda Q, el ST, todas esas cosas que me van a decir si ha habido un infarto en tal lugar, porque me da la localización donde está la lesión. Entonces, chicos, recuerden que los exámenes son auxiliares y los tenemos que pedir para ver en qué nos ayudan, para qué me sirve, de qué me va a servir. Entonces, ¿qué otro examen podríamos pedir que nos ayude en nuestro diagnóstico a este paciente? ¿Podría ser un PCR, doctor? ¿Un PCR de qué? O me dices Oh, proteína C reactiva. proteína C reactiva, disculpe, doctor. Correcto. Bien, entonces yo estoy pensando que es un cuadro inflamatorio, infeccioso, probablemente bacteriano, viral, y quiero ver cómo está la proteína C reactiva. Correcto. Muy bien. ¿Qué otro examen más me va a ayudar? Doc, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Un ecocardiograma. Un Sí, ecocardiograma. Muy bien, porque me va a dar la estructura cardíaca, cómo está la estructura cardíaca, si está sí. dilatada, hipertrofia, hay alguna alteración estructural, hay una patología de cardiopatía congénita, porque ya tiene 3 meses. Muy bien. ¿Qué otro más? ¿Qué otro examen más? Posiblemente también un RX de tórax. También la RX tórax es rápida, la veo. A veces el ecocardio no es fácil conseguirla, no hay en muchos centros de emergencia, pero una radiografía probablemente sea más accesible. Me va a permitir ver el parénquima pulmonar, ver la silueta cardíaca, si hay alguna probable alteración estructural de la misma,
etcétera. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Recuerden una cosa, chicos, nosotros pedimos los exámenes en función a lo que pensamos que es. Entonces, en el caso anterior, ¿puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva? Sí, ¿verdad? De hecho, que la mayoría de ustedes lo pensó. 46% pensó que es insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Podría ser una bronquiolitis? No es la característica de bronquiolitis. Es la edad, 3 meses, pero no hay signos de broncoespasmo. No hay signos de broncoespasmo, que es lo característico de bronquiolitis, ¿no? Neumonía, una neumonía viral podría ser. Hay crépitos, hay polimnia, hay tirajes, ¿sí? Podría ser una neumonía. No hay la historia de fiebre, lo aleja, pero no lo descarta, ¿de acuerdo? Entonces, podría ser una neumonía. Podría ser una sepsis, no hay cuadro febril, poniendo que no hay cuadro febril y estamos ante una neumonía que ya da un compromiso séptico, bueno, podría ser, para eso es que estamos pidiendo la PCR, pero nadie me ha pedido un hemograma, por ejemplo, ¿no? Sí, hay que pedirle un hemograma, un PCR, radiografía de tórax, un ecocardio, un EKG también podría ayudarnos para ver si existe alguna hipertrofia o signo de dilatación en algún segmento del corazón, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir. Vamos a poner esto en modo presentación para no... Entonces, de los síntomas y signos importantes de este paciente es la lactancia entrecortada. Es un síntoma muy característico en el lactante que tiene insuficiencia cardíaca. Luego tenemos que valorar en el examen físico, buscar algunos signos importantes como el tercer ruido, la presencia o no de soplos que nos hagan ver la posibilidad de una cardiopatía congénita. Y si hay insuficiencia cardíaca derecha, pues la presencia de hepatomegalia o buscar edemas. Y importante tomar el peso del paciente para valorar cómo estaba pesando antes, cómo va el peso en el futuro. Tengo que tener en cuenta esos datos. Y los exámenes, pues sí, hemograma, PCR, radiografía de tórax y ecocardiograma son exámenes necesarios en la emergencia para evaluar a este paciente y hacer un diagnóstico mucho más exacto. Bien, ahora empecemos con la fisiología. Importantísimo que ustedes sepan la circulación fetal. Es probable que en neonatología lo hayan revisado, es oportunidad de volverlo a revisar. Y en la circulación fetal tenemos la circulación materna por un lado, que está dado por la placenta, el órgano de placenta, y el cordón umbilical que lleva sangre, ¿no?, oxigenada hacia el feto y a su vez recoge la sangre desoxigenada hacia la madre, hacia la placenta, ¿no? Entonces, este es el cordón umbilical en el cual está la vena umbilical, y la vena umbilical es la que lleva la sangre arterial de la madre. Y esta vena va hacia la vena cava inferior, que se junta con la vena cava superior, que trae sangre venosa a nivel de la aurícula derecha. Entonces ahí se mezcla una sangre arterial con la sangre venosa del cuerpo del feto, y de la aurícula derecha sigue su curso hacia el ventrículo derecho, y del ventrículo derecho va hacia la pulmonar, arteria pulmonar, hacia los pulmones, pero los pulmones no funcionan del recién nacido, y una gran parte de la sangre que está mezclada de la aurícula derecha va a pasar por el agujero oval, que es una comunicación intraauricular, hacia la aurícula derecha, perdón, hacia la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y ventrículo izquierdo, arteria aorta hacia todo el organismo. Entonces el bebé, el feto, se nutre a partir de una sangre no tan ricamente oxigenada como la madre, ¿no? Porque sufre una mezcla esa sangre arterial materna con la sangre venosa del cuerpo, del mismo bebé. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante tener en cuenta en la circulación del feto. En esto hay que destacar entonces la vena umbilical que lleva sangre oxigenada y las arterias umbilicales que aquí están llevando sangre venosa hacia la placenta. ¿De acuerdo? Y destacar importante también al foramen oval. El foramen oval permite que la sangre de la aurícula derecha
pase directamente a la aurícula izquierda y de ahí al ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Y también destacar la presencia del conducto arterioso. El conducto arterioso es una estructura que está uniendo la arteria pulmonar a la arteria aorta. Y en esta etapa fetal me va a servir para que la sangre que llegó al ventrículo derecho, que pasa por la arteria pulmonar, no vaya a los pulmones, sino que vaya a la arteria aorta, que va a ir al cuerpo, a llevar la sangre oxigenada hacia el cuerpo. ¿De acuerdo? Esa es la función clave del conducto arterioso y del foramen oval que permite, pues, la correcta oxigenación del feto. ¿Ya? Esta es la circulación fetal. Luego, ya cuando se nace, y en las personas adultas, o sea, en lactantes, escolares, preescolares y adultos, tenemos dos circulaciones. La circulación menor, que es entre el corazón y los pulmones, y la circulación mayor entre el corazón y todos los órganos. La importancia de la circulación menor es que permite oxigenar la sangre a nivel pulmonar, y la importancia de la circulación mayor es que está llevando la sangre oxigenada a todo el organismo, principalmente a órganos nobles como el cerebro, riñón y corazón mismo, ¿correcto? Entonces, eh, vean que la circulación menor va a empezar, ¿no? Con la arteria pulmonar que lleva la sangre poco oxigenada hacia los pulmones, se oxigena y a través de las venas pulmonares va a llegar hacia la aurícula izquierda, ¿no? Y la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y aquí empieza la circulación mayor, bombeando la sangre por la aorta hacia todo el organismo y regresa a través de las venas cava superior e inferior a la aurícula derecha y luego ventrículo derecho, ¿correcto? Bien, una de las cosas importantes que deben de saber ustedes es que las circulaciones eh, derecha a izquierda, digamos, o la circulación venosa, tiene presiones más bajas, ¿no? La circulación venosa, por ejemplo, en la arteria pulmonar llega a ser de 5 a 30 y a nivel del ventrículo derecho de 5 a 30. En cambio, en la sangre oxigenada, las presiones son mucho mayores, ¿no? Y mucho mayores en el ventrículo izquierdo, que puede llegar de 3 hasta 140 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Y en las arterias principales entre 80 y 120, y esto es la presión arterial que nosotros medimos con nuestro manguito a nivel del brazo o a nivel de la pierna. ¿De acuerdo? Entonces las presiones a nivel arterial son mucho mayores que en el lado derecho. Bien, aquí tienen una estructura anatómica del corazón. Recordemos que tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. La aurícula derecha comunica con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspidea y la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, ¿no? Y ambas arterias principales, la aorta y la pulmonar, tienen sus válvulas aórticas y válvulas pulmonar, que son 3, ¿no? En forma de nidos de paloma, dice, como ven ustedes en la foto de la derecha. Bien, siguiendo con la fisiología, vamos a ver lo que significa gasto cardíaco. Gasto cardíaco es lo mismo que débito cardíaco. ¿Y qué cosa es el gasto cardíaco, chicos? Ustedes ya deben saber esto. A ver, ¿quién me responde? ¿Qué cosa es gasto cardíaco? ¿Alguien? Ana Paula Vargas, ¿no está? Susana Fernández, tampoco. Kevin Navarro, Junior Melo. Sí, doctor. A El ver, gasto Junior, cardíaco ¿qué cosa es? es el volumen que eyecta el corazón por minuto, doctor. Volumen de Exacto, sangre. exacto. Gasto cardíaco, débito cardíaco significa un volumen de sangre que el corazón eyecta en un minuto. Bueno, entonces si yo quiero saber cuál es ese volumen, cuál es ese débito cardíaco, pues multiplico la frecuencia cardíaca por su volumen de eyección, ¿no es cierto? O sea, cuántas veces se contrae el corazón, eso es la frecuencia cardíaca, cuántos latidos tiene el corazón, cuántas contracciones tienen los ventrículos, y lo multiplico por el volumen de eyección y me va a dar el gasto cardíaco, así de sencillo.
¿De acuerdo? ¿Y de qué depende? También depende de varios factores, depende de la precarga, o sea, de la precarga es lo que le llega al corazón, el volumen de llenado del corazón, la contractibilidad del miocardio y también de la poscarga. ¿Qué cosa es la poscarga? Es la resistencia que ofrecen a la circulación de la sangre. La resistencia periférica es la que se llama poscarga. Entonces, precarga es el llenado, el volumen de llenado, contractibilidad cardíaca y la poscarga, que es la resistencia a la circulación de la sangre. Esos son conceptos básicos que usted ya lo debe de tener, ¿no? Y acá está más o menos explicado. La precarga va a depender del grado de estiramiento de las fibras miocárdicas antes de la contracción ventricular. Y es el volumen al final de la diástole, ¿no? Es todo lo que se dilata el ventrículo derecho o izquierdo. Para medir el débito cardíaco nos fijamos en el ventrículo izquierdo, que es el que bombea la sangre oxigenada o sangre arterial. Esto se va a regir con las leyes de la física de Frank Starling. A mayor distensión de las fibras, mayor fuerza, pero hasta cierto límite, ¿no? Y la poscarga, y la poscarga tiene que ver con la fuerza contra que o sea, la carga contra que el músculo se contrae, esa es la resistencia periférica. ¿De acuerdo? Es la resistencia que ofrece. Y esto ofrece la ley de Laplace, de la física. Ya ustedes lo han estudiado probablemente en fisiología. Y esto es lo que significa, pues, la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. No, normalmente, ah, esta presión telediastólica va, va a aumentar el índice cardíaco, o sea, el débito cardíaco, a medida que aumente esta presión, ¿no? Si esta presión es mayor, me va a dar mayor volumen, pero ojo hasta un límite, porque ya llega un límite en el cual ya no va a incrementar el débito cardíaco. En la insuficiencia cardíaca, como el corazón está insuficiente, el volumen disminuye, o sea, el débito cardíaco es bajo. ¿Cómo lo mejoro? Con inotrópicos, es decir, dándole medicamentos como la digoxina, que es un efecto inotrópico positivo, un cardiotónico que aumenta la contractibilidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo son los ruidos cardíacos? El primer ruido cardíaco es el más fuerte y tiene que ver con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, de la mitral y la tricúspide. Es el primer ruido cardíaco o llamado S1. Y el segundo ruido cardíaco tiene que ver con el cierre de las válvulas arteriales, de la aorta y de la mitral. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa significa un soplo cardíaco? Un soplo cardíaco es un ruido que escuchamos al auscultar el corazón. También lo podemos ver a nivel de los vasos sanguíneos, y podemos escuchar soplos en el abdomen, por ejemplo, ¿no? Y corresponde a un ruido generado en la arteria aorta, por ejemplo, ¿no? Entonces, te escucho un soplo a ese nivel, a nivel de abdomen. Característico, por ejemplo, de las estenosis aórticas, de las coartaciones de aorta, por ejemplo, que se presentan a nivel abdominal, generan una alteración en el flujo y, y generan un ruido que se llama soplo cardíaco. Ahora, el soplo de la coartación es un soplo vascular, ¿no? Porque el origen no es el corazón. En cambio, los soplos que se producen por una alteración del corazón se llaman soplos cardíacos. Y los clasificamos en 6 grados. Grado 1, que es el muy débil, y el grado 6, que es el más fuerte, que se dice que es audible sin estetoscopio. Yo la verdad que no he escuchado en mi vida un soplo grado 6. En cambio, grado 5 sí, sí se ha escuchado muchas veces. Los grado 1 entonces son aquellos en los cuales parece que no parece, ¿no? Sí, sí, no. A unos sí, a otros no. Entonces sería un grado 1. El grado 2 es pequeño, pero no hay duda. O sea, todos lo escuchan, todos saben que hay un soplo, que dicen que es un soplo chiquito, sí, está allí, ¿de acuerdo? Eh, ¿De acuerdo? Pero la intensidad del ruido, del soplo, es menor de los ruidos cardíacos. O sea, los ruidos cardíacos suenan más fuertes que ese soplo, que ese ruido. El grado 3 es un soplo que su intensidad es casi igual que los ruidos cardíacos. Es casi igual que los ruidos cardíacos, incluso es igual, pero no hay frémito. ¿Qué significa frémito? ¿Quién me dice qué es frémito? Miguel Gutiérrez, ¿qué es frémito? Miguel, Yasmine, Yasmine Maya, tampoco está Yasmine. Brenda,
Carcuarica, Débora Ugaz. Sí, No. doctor. ¿Qué es un frémito? ¿Ah? Bueno, frémito es la sensación palpable del soplo. Al soplo se lo escucha, eso es correcto, pero también se palpa. Cuando yo pongo la mano en la silueta cardíaca, por ejemplo, y siento como un ronroneo, siento un frémito, eso se llama frémito. Siento el soplo, pero en mi mano, ¿de acuerdo? Recuerden que el soplo, como es consecuencia de una turbulencia en la circulación de la sangre, esa turbulencia genera ondas. Las ondas son sonoras y es las que escuchamos, pero esas ondas también pueden palparse, pueden sentirse, ¿de acuerdo? Como una vibración. Igual que el ronroneo del gato, ¿no? Ustedes escuchan ronronear al gato, lo escucho, y si pongo la mano en su pecho, probablemente sienta ese ronroneo también. El grado 4 ahí sí tiene frémito, pero es de intensidad igual que los ruidos cardíacos. Y el grado 5 es el que se escucha fácilmente con el estetoscopio, es un soplo muy intenso, es más intenso que los ruidos cardíacos inclusive, y el grado 6 audible sin estetoscopio, no se requiere. Bien, ahora vamos a hablar del monitoreo cardiovascular. Cuando nosotros hablamos de monitoreo al paciente, monitoreo cardíaco decimos, significa que vamos a monitorear la frecuencia cardíaca. Es importantísima saber cómo va la frecuencia cardíaca. Y en pediatría tiene especial importante porque la frecuencia cardíaca varía con la edad. Ustedes han aprendido en neonatología que la frecuencia cardíaca es ¿de cuánto? De neo, 120 hasta 160, ¿no? Y en el lactante es menor, ¿no? Puede ser de 120 a 140 en el lactante menor, de 100 a 130 en el lactante mayor. En el preescolar ya su frecuencia cardíaca es de 90 a 110. En el escolar de repente es 80 a 100. Y en el ya adolescente, prácticamente como el adulto, es de 60 a 80 más o menos, ¿no? La frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca va disminuyendo con la edad y los rangos son variables según la edad. Entonces, para nosotros decir que tiene normal, si hay taquicardia o no, o hay bradicardia, tenemos que fijarnos en la edad, ¿no? Lo mismo ocurre con la presión arterial, ¿no? La presión arterial en los neonatos suele ser poca, baja en relación a los adultos, ¿no? Si la presión en el adulto es de 120/80, por ejemplo, en el neonato, pues es baja, 60/40 probablemente. Y esa presión arterial también va aumentando según los diferentes grupos etarios, ¿no? Para eso ustedes tienen que ir a tablas. Hay tablas de estas variables en relación a las edades. De frecuencia cardíaca, de presión arterial, lo mismo con la frecuencia respiratoria. La presión del pulso, cuando hablamos de presión del pulso, es simplemente la diferencia de la presión sistólica con la diastólica. O sea, la presión del pulso es la presión sistólica menos la presión diastólica. Y un término importante en unidad de cuidados intensivos es la presión arterial media. ¿Qué cosa es la presión arterial media? Hay varias definiciones, o sea, pueden hallarse de una forma u otra. Por ejemplo, una de ellas dice es igual a la presión diastólica más un tercio la presión del pulso, y la presión del pulso es sistólica menos diastólica. Un tercio de la presión del pulso más la diastólica es la presión media. Y otra forma es decir un tercio de la presión sistólica más 2/3 de la presión diastólica. Esas dos son formas de hallar la presión arterial media. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Una? Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Bien. Bien, ya pasaron la asistencia, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien, gracias. ¿A ustedes les gusta escribir? Recién veo los chats. ¿No les gusta hablar? ¿Prefieren escribir? Dice Fresia, no, no sé, ecocardio, me dice alguien ahí, hemograma, radio de tórax, el link de la asistencia. Muy bien, muy bien. Bien, chicos, entonces hasta aquí sería la primera clase en relación a fisiología cardiovascular.
Eh, la revisión del caso clínico la vamos a hacer al final. Y les voy a dar 10 minutos para que puedan levantarse, ir a comer algo, tomar agua. Y son las 3:08, a las 3:20 empezamos la segunda clase en el otro link, ¿no? Ahí he creado otro link de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Muy bien, chicos. Gracias. Gracias, Bien, doctor. doctor, gracias. Nos vemos en la otra clase.